El desafío está planteado para lo que viene. Este es un año dificilísimo en materia económica, pero el desafío del próximo gobierno será bajar los impuestos, Matías, ¿o no? ¿Cómo va? Primero, ¿qué tal, Hugo? Primero que nada, tener claro bien el diagnóstico, cuál es la foto presente que va a tener el gobierno próximo que asuma, cualquiera sea su signo. ¿Cuál es la foto? La foto, país con los impuestos más altos del mundo. La Argentina tiene la cuarta inflación más alta del mundo. Wow. La suma de ambos nos da el descontrol de gasto público que tenemos en la foto de hoy. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es el 39,2% de pobreza que ha salido en estos días. Esa es la foto que recibe el gobierno, el próximo gobierno, y cualquiera sea el signo político, va a tener que lidiar con este combo fiscal de gasto público, que es el origen de esos máximos impuestos que tenemos y de esa cuarta inflación en el mundo que nosotros tenemos, para bajar ese 39,2% de pobreza. Ahora, evidentemente el gobierno se ha tomado de los impuestos para recaudar, pero esto no logra cambiar la ecuación ni de la pobreza ni del déficit fiscal. Necesitamos todo el tiempo endeudarnos más para poder pagar las cuentas. Es que justamente allí vemos en pantalla lo que es la realidad. Cuando uno más aumenta los impuestos, cuando uno más aumenta el gasto público, como en aquel iceberg, aumenta la pobreza. Y esto es lo que se ha dado en los últimos años, en los últimos 20 años y especialmente en estos últimos años. Entonces, la clave aquí es bajar ese combo fiscal, los impuestos, el gasto público y naturalmente también la inflación. Pero la inflación es el tercero en orden de importancia. ¿Ah, sí? Por supuesto. Porque para muchos dicen que si la inflación baja, dejamos de expulsar gente del sistema, que es una condición de este sistema, ¿no? Exactamente, pero ese es el error, digamos, considerar que exclusivamente, quizás es lo que está más cerca de la superficie y por eso es lo que más se ve. Es lo que vemos en la cuando góndola. la gente va a comprar, claro. Totalmente, y uno dice y no le alcanza la inflación. El salario. Exacto. Exactamente. Pero veamos cómo pega en la góndola también los impuestos. Acá se han hecho estudios, el Instituto Económico IARAF, de cómo esos impuestos a lo largo de la cadena productiva terminan impactando en esa góndola. 42% en el caso de alimentos, 48% en las bebidas, en el precio final, son impuestos a lo largo de toda la cadena productiva. En la ropa, 50,3%, celulares, 66%. Ahora, Hugo, pasaje de avión, 112. Exactamente. El que más tiene. El producto que más impuestos tiene en la Argentina es pasaje de avión, porque tenés todo el encarecimiento que tiene que ver con no devaluar el impuesto país, las retenciones a cuenta. Así es, Julieta. Pero centrémonos en el 39,2% de pobreza. Sí, porque alimentos. Le estamos haciendo pagar a esos 17 39,2 que la UCA le da 43 y pico. Lo decimos también porque no es que desconfiamos del INDEC, sino que el INDEC toma el ingreso para ponerte dentro o fuera de, digamos, de la comunidad de pobreza de la Argentina. Pero en verdad, 40%. Asumamos 17 millones, entre 17 millones y 18 millones. De 46 millones. Esto que estamos diciendo, que 48% es parte del componente fiscal del precio en las bebidas o 50% en la ropa, lo podemos explicar de otra manera. Podemos llegar a decir que cuando yo compro una bebida, le estoy comprando otra igual al Estado. ¿Y esto qué es lo de la ropa? Este gráfico que un poco lo ejemplifica. Es decir, cualquiera sea lo que tomemos, siempre el componente es el 40-50%. Celular es 66%. Compro un celular para mí. 66%. 66%. Y le compro 2 al Estado. En la ropa, 50,3%. Pero, ¿sabe usted? En Lógica, que es la entidad que nosotros representamos, que está dedicada a la concientización fiscal, acabamos de lanzar en la vía pública y en las redes, nos reunimos con la gente de Proteger, que es la fundación, digamos, que tiene por misión el tema de la indumentaria. Nos reunimos con ellos para validar estos datos, 50,3%. Como decía, me compro una camisa y le compro otra al Estado. Y ellos nos dijeron que cuando lo hicieron, tuvieron que ser conservadores porque les daba más.
y tuvieron que tomar un caso de laboratorio de pocos eslabones para que les diera 50,3 porque de otra manera no hubiese sido creíble que el componente fiscal impositivo en la ropa fuera más del 60%. Ahora, ¿en qué momento se empezó a desmadrar esto? Es decir, ¿en qué década o en qué momento, incluso de este gobierno, se incrementaron los impuestos para que nos transformáramos en el país con más impuestos de la tierra? Con más impuestos de la tierra y más pesados de la tierra. Porque no es solamente cantidad de impuestos, es también el peso de esos impuestos. Yo recuerdo el IVA, por ejemplo, pero me parece que los impuestos vienen de antes y este gobierno le dio una vuelta de tuerca más. Sí, pero a ver, estudio del Banco Mundial, Sí. año 2006, Sí. ya desde entonces estábamos en el barrio de los más gravosos del mundo. Y desde año 2015 aparecemos allí en el último puesto. Salieron 5 países africanos, nos dejaron en el último puesto. Cuando se dice que en la gestión anterior se bajaron los impuestos, es cierto, pero seguimos estando en el último puesto fiscal, con ese 106%. Me imagino que no debe ser fácil cambiar una ecuación cuando el Estado basa su economía, o el gobierno de turno, que de algún modo es el Estado, basa su economía en un sistema recaudatorio. Es decir, la economía no está basada en una generación de la riqueza, en inversiones, ni siquiera de los bienes primarios de la economía, porque el litio recién ahora lo estamos, vaca muerta ni hablar. Entonces, está basado en esta recaudación impositiva. Totalmente. Entonces allí, Hugo, ¿qué es lo central de esto? Porque hay acá un prejuicio, que es que si bajamos los impuestos hay que bajar el gasto público. Y eso no es así. Cuando uno baja los impuestos, se genera toda una actividad. Por supuesto. En la actividad privada, se genera toda una actividad y de empleo que naturalmente va a hacer que ese gasto público no necesariamente tenga que ser reducido, sino que se va a trasplantar, digamos, a transferir desde ese gasto público al sector privado. A ver, ¿podemos movernos hasta, Matías, hasta la pantalla? Porque hay unos gráficos que me gustaría que veamos juntos y entender un poco desde este punto de vista los impuestos que pagamos, por ejemplo, en una bebida, ¿no? 48% de impuestos. A ver, ¿nos explica? Esto es a lo largo de toda la cadena productiva. Imagine usted que tiene una cinta donde le pone allí el azúcar, una la línea sal, de producción. Una línea de producción. Después de ponerle la sal, le pone el impuesto al débito y crédito. Después de ponerle la pasta, le pone impuestos internos. Después de ponerle la harina, le pone ingresos brutos. Ingresos brutos que se acumulan a lo largo de toda esa cinta productiva. ¿No? Con las distintas tonalidades. Débitos y créditos bancarios. Tasa municipal de inspección, seguridad e higiene. Impuestos internos. Impuestos a las ganancias. Impuesto provincial a los ingresos brutos. A la seguridad social. Al valor agregado. Claro. Es decir que la mitad de la bebida es impuestos, por ejemplo, con un caso nada más, ¿no? Exactamente, y ahí es, Hugo, donde decíamos, la otra forma de explicarlo es que yo me llevo una botella y le tengo que comprar otra al Estado. Entonces, esto, Hugo, nuestra posición, nuestra visión desde Lógica, y por eso nos hemos lanzado directamente con carteles en la vía pública para la gente, es que de esto solamente vamos a salir si hay conciencia en la sociedad de este tipo de impactos que tenemos. Esto es para los alimentos 42%. Esto es un alimento, digamos una botella de leche, ¿no? Que yo no sé si hay tanto ahora, pero es un buen ejemplo. 42% de impuestos. A ver, tasa municipal de inspección, seguridad y higiene. Impuestos, débitos y créditos bancarios, cheque, ¿no? El impuesto a las ganancias provincial a los ingresos brutos, a la seguridad social, el valor agregado. De nuevo, 42% del valor de un producto son impuestos. Exactamente. Entonces, lo que nosotros consideramos, Hugo, es que cuando este tipo de cosas, cuando la gente se dé cuenta que el gasto público se paga en la góndola, incluido ese 39,2% de gente que está en la pobreza, ¿qué hemos hecho con nuestro sistema tributario? Que le hacemos pagar al 40% de la gente que está en la pobreza este tipo de impuestos cada vez que consume. Ahora, el gobierno que viene sabe que tiene una recaudación impositiva que está generando un deterioro en la economía porque ahuyenta las inversiones, etc.
¿Puede modificarlo esto? ¿Puede cambiar la matriz? ¿Y en cuánto tiempo se puede hacer, si es que se puede? Hay antecedentes en el mundo. Irlanda, año 98, Nueva Zelanda en la década del 80. Cuando uno ve el caso de Nueva Zelanda, es exactamente igual que el de Argentina. Más del 40% de gasto público sobre el Producto Bruto Interno, déficit del 6%, inflación. Se tomaron medidas drásticas, algunas graduales, pero otras drásticas. Y la baja de impuestos es lo fundamental. Por supuesto, también con el gasto público, donde hay que hacer allí toda una serie de auditorías y de bajas. Le pongo ejemplos. En el caso, digamos, previsional, tenemos 12 puntos del PBI está, digamos, destinado al tema previsional. Generalmente la regla es que la mayor parte de esos 12 puntos está, vamos a decir, en el régimen general. No, acá es al revés. 55% es jubilaciones de excepción, 45% las generales. ¿Y esta placa finalmente, o este gráfico, qué nos muestra? Esto nos muestra que la pobreza no es casualidad, sino que es causalidad del gasto público, de los impuestos y de la inflación. Y que para bajar aquella pobreza tenemos que bajar los tres en ese orden: gasto público, impuestos e inflación. Interesante, ¿no? El iceberg siempre es una metáfora de justamente de que lo que está debajo del agua es lo más importante, lo que emerge es lo que vemos, en este caso, en Historias de Vida que fuimos contando. La Nación Más estuvo en Concordia, el lugar es increíble, ¿no? Bueno, Entre Ríos tiene una característica bastante particular, ¿no? Una riqueza en algunos sectores muy importante, y en Concordia, por ejemplo, el lugar más pobre de la Argentina, que tiene datos reveladores en este contexto, ¿no? Del 39,2 y del 54,2 en menores de 15 años. ¿Y esto? Y esto es lo que le decía, lo que en la Fundación Proteger ha calculado. Esto, ¿sabe usted que quien lo calculó en ese momento, sí, luego fue de secretario de Industria y de vicesecretario de Industria, con lo cual seguramente está bien calculado? Y esto es lo que le decía, usted se compra esa camisa y otra camisa se la compra el Estado. Ahora, cuando ponemos en nuestra placa, que la podrán encontrar allí en nuestras redes, País con Lógica, cuando ponemos debajo del agua porque no se ve, es porque el sistema no permite que se vea. Soy bien gráfico. ¿Usted es empresa? Sí. ¿Usted vota? No. Entonces a usted le vamos a discriminar el IVA. ¿Usted es ciudadano? Sí. ¿Usted vota? Sí. Entonces a usted no se lo vamos a discriminar, se lo vamos a ocultar. Esa es la primera forma. La otra forma de ocultamiento es que sobre el pago que yo hago, sobre la factura, se generan toda una serie de impuestos sobre el mismo hecho imponible, decimos los tributaristas, sobre el mismo pago, que caen en cabeza del vendedor, pero se lo trasladan al consumidor. Y ahí tiene los que aparecían en la otra placa. Ahí tiene los impuestos internos. A ver, revisémoslo acá, ¿no? 50,3% de impuestos en una prenda. En una prenda. O sea, es más de la mitad del valor real, ¿no? Como mirábamos en esa bebida, por ejemplo, y en otros insumos o productos, en definitiva. Y esto es una cadena que se incrementa, estoy pensando justamente, ¿no? En los elementos para la producción. ¿También se pagan los mismos impuestos que en el producto final? Bueno, justamente ese es el problema de ingresos brutos, que se va acumulando en cadena, a diferencia de valor agregado, que uno solamente va pagando por el valor agregado que se genera en cada eslabón. Ingresos brutos tiene efecto, como le llamamos, cascada, que se va acumulando a lo largo de esa cadena. ¿Qué impuestos se puede sacar sin que la economía se desacomode drásticamente, ¿no? Porque esto puede significar también algún tipo de... A ver, el gasto público ya sabemos que está, bueno, por las nubes, pero ¿qué impuesto podría evitarse que hacen otros países justamente para estimular inversiones? Mire, hay una entidad empresaria que es la UIA. Hicieron un estudio de 7 impuestos, 2 de los cuales siempre están en todos los casos, que son impuestos a las ganancias, impuestos a valor agregado, y eso está muy bien que, digamos, estén en cada uno de los sistemas impositivos. Después vienen los impuestos que se llaman distorsivos, los que afectan al comercio. Y esos son los que hay que eliminar. Por ejemplo, ingresos brutos, impuesto al débito y crédito, impuestos internos. Digamos, esos son los que afectan el comercio. Matías, y esos son los que hay que empezar a eliminar. Permítame una pregunta de Julieta Rumi, que por supuesto tiene mucho para aportar en este campo. Juli.
¿Cómo observan el tema del caso de los municipios? Hay muchos municipios que han dicho, bueno, dejo de recaudar, bajo mi recaudación y de alguna forma la economía les responde favorablemente. O sea, ¿cómo son esos casos de éxito a nivel municipal? A nivel municipal y a nivel internacional, Julieta. Los casos que mencionás, efectivamente, bajan los impuestos y aumenta la recaudación. ¿Por qué? Porque este nivel de impuestos genera la más alta evasión al mismo tiempo. Es decir, tenemos los impuestos más altos del mundo y generamos una de las evasiones más altas del mundo. En el momento que los bajamos, naturalmente que se regulariza la situación y más gente pasa a pagar. Con lo cual, cuando nosotros decíamos que las dos caras de la moneda, el gasto público y los impuestos, la injusticia es que esa parte de los impuestos es soportada con un 50 o 40% de evasión. La mochila pesa doble en el caso de los impuestos. Matías, muchas gracias por el contacto. Interesantísimo el tema de los impuestos. Hablamos de todos los temas en este Más Noticias Sábado. Y una versión de Boca, muchos decían, se parecía, qué sé yo, al Barcelona. Villa era Mbappé, ganó Boca.